En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite siempre escuchar esta bendita palabra. Esta palabra fortalece nuestra fe porque la fe entra por el oído y por el oído la palabra de Dios. Hoy, en el Día del Señor, lectura del libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículo del 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo del 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Si lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar.
Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo de paz y bien para cada uno de ustedes. Dios les esté colmando de ricas y abundantes bendiciones. Hemos escuchado hoy en el Día del Señor al evangelista San Marcos, donde nos cuenta que Jesús se acerca a Cafarnaún. Es el lugar, el pueblo donde vive Pedro. Y nos dice lo siguiente, que fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y es que la prioridad de Jesús es anunciar el evangelio, es anunciar la buena nueva de salvación. Él no pierde el tiempo, Él va y viene, y a todas horas Él está ávido de anunciar la palabra de Dios. Él le da prioridad a esa palabra porque sabe que esa palabra salva, edifica, reconstruye, da vida. ¿Cuánta prioridad le damos nosotros a la palabra de Dios? Quizá alguno dirá: yo le doy prioridad a la palabra de Dios. ¿Dónde está su Biblia? ¿La tiene engavetada, llena de polvo, con telarañas, en el nido de gallina? ¿Esa es la prioridad que le damos a la palabra de Dios? No, hermanos. La palabra de Dios es lámpara que iluminará siempre cada uno de nuestros pasos. Por lo tanto, no hay que distanciarnos de la palabra de Dios. Y hoy nosotros le estamos dando gracias a Dios porque nos permite escuchar su voz, nos permite escuchar su palabra. Continúa el evangelista. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. Quedaban asombrados de sus palabras. ¿Cuánto la palabra de Dios nos asombra a nosotros? La acogemos en un corazón bien dispuesto. ¿Cuánto oído le ponemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Con qué calidad escuchamos nosotros la palabra de Dios? Apagamos todos esos grillos que nos han venido sonando para darle prioridad a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta hambre y cuánta sed tenemos por Cristo Jesús. Hermanos, lo fuerte de esta página y del canal de YouTube ha sido, y no me equivoco, ha sido la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras las que han abierto brecha en el corazón hoy de 10,000, porque este día hemos celebrado la alegría de 10,000 seguidores en la página. Y esto para la gloria del Señor. Esta palabra está llegando a muchos corazones y está haciendo mucho bien a todos los que se disponen a escuchar la palabra de Dios. Recuerdo que un día hice una encuesta, porque casi siempre escuchamos
el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy. Muy bien, está muy correcto. Y se hace con el objetivo de no cansar a la gente, porque muchos escuchan 1 minuto, 2 minutos y luego cambian, apagan, cierran. Y por eso como que lo más práctico y lo más pedagógico en estos medios de comunicación es solo hacer la reflexión del Evangelio. Aún más, algunos se quedan con algún texto del Evangelio. Pero recuerdo que yo hice una encuesta breve, sencilla, en la misma página. Hermanos y hermanas, se les pregunté, ¿quieren ustedes que sigamos leyendo todas las lecturas que se nos ofrecen diariamente en la liturgia de la iglesia o solo el Evangelio? Yo pensando también en que quizá podía tener más apertura este programa con la lectura y la reflexión solo del Evangelio. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que la mayoría dijo, queremos todas las lecturas. Queremos todas las lecturas, y todas las lecturas son en domingo la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, una epístola y el Evangelio. Son 3 lecturas junto con el Salmo responsorial. Y cada día se nos presenta una lectura, el Salmo y siempre el Evangelio. Esa fue la sorpresa. Y dije, qué bueno, porque me están dando el banderillazo verde para que siga proclamando todas las lecturas. Y hasta el día de hoy seguimos proclamando todas las lecturas. Y sé que son muchos los que escuchan de principio a fin estas lecturas día a día. Dios nos siga bendiciendo y a todos nos ilumine con su Santo Espíritu para que sigamos siempre ávidos, hambrientos de la palabra de Dios y para que podamos también evangelizar a muchos compartiendo los enlaces, compartiendo la palabra de Dios, indicándole dónde puedes escuchar este espacio de la palabra de Dios. Yendo a Facebook y buscando ahí Padre José David, lo digo con toda humildad, porque en ese nombre ustedes entran a esta página. Le doy la gloria al Señor, porque nos permite seguir proclamando la palabra de Dios gracias a que ustedes están allí. Nos dice el evangelista, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que en la palabra de Dios no hay palabras vacías, no hay una palabra muerta. Todo tiene fuerza, toda su palabra tiene poder, porque va acompañada de las obras. Por eso dijo Jesús, dichosos los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Nos dice más adelante que se encontró con un endemoniado y éste le dijo, ¿quién eres tú? ¿Vienes acaso a acabar con nosotros? Sabemos que tú eres Jesús de Nazaret. Jesús sabía de dónde venían estas palabras y con qué espíritu ponzoñoso las estaba diciendo, y por eso le dijo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo salió de él. ¿Qué puede la tiniebla contra la luz? ¿Qué puede el odio contra el amor? ¿Qué puede la mentira, la falsedad contra la verdad? ¿Qué puede la muerte frente al que es la vida? En el ritual del exorcismo se nos indica que cada vez que el exorcista va a entrar a una sesión,
haga una oración en secreto. Y yo siempre lo hago. Bendito sea el Señor, y encuentro fuerza en esta oración donde se le pide al Creador, ese que a través de Jesucristo ha enviado a sus discípulos a expulsar y a espantar a los demonios. Se le pide, Señor, que pueda con autoridad enfrentarme a este demonio, a esta bestia malvada, con tu autoridad. Y es que no es con mi fuerza, es con la fuerza de Dios, es con el poder de Dios, es con el auxilio que nos viene del Señor. ¿Cómo podemos enfrentar al demonio, a Satanás, al diablo? Y al final siempre suelo decirle gracias, Señor, porque te has manifestado en esta pequeña hormiguita. Tu gran poder se manifiesta aquí, Señor, en este sacerdote, el más necesitado de todos. Pero tu poder, tu fuerza se manifiesta en este ministro que tú escogiste para este servicio. Sigamos orando, hermanos, unos por otros, para que el auxilio nos venga del Señor y para que la fe se nos fortalezca en nuestra vida, en la escucha atenta, perseverante y con calidad de la palabra de Dios. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén. Que pases una feliz noche, que tengas un sueño reparador. Hasta mañana en un feliz y muy bendecido día del Señor.